En acción de gracias, mi hermana se puso de pie, golpeó su vaso y anunció como si recibiera un premio. Mamá y papá me ceden la casa. Emily no recibe nada. La habitación estalló en júbilo. Aplausos, silbidos. Alguien incluso gritó, ya era hora de que no aplaudiera. Ni siquiera parpadeé, solo sonreí como cuando arrecia una tormenta. Pero ya sabes que el techo es suyo, no tuyo. Dejé el tenedor. Papá, dije en voz baja, ¿debería decírselo yo o se lo dirás tú? Su rostro se ensombreció. Mi hermana se quedó paralizada, y en ese momento todos supimos que algo iba a suceder. Antes de contarles lo que pasó después de ese silencio, díganme, ¿desde dónde me escuchan esta noche? Me reconforta saber que hay gente que ha vivido en familias como la mía. Me llamo Emily Nolan, y si hubieras conocido a mi familia antes de ese día de Acción de Gracias, quizás habrías pensado que éramos muy unidos. La típica foto del Medio Oeste que la gente publica en las tarjetas navideñas. Suéteres iguales, sonriendo frente al árbol, fingiendo que nunca nos habíamos alzado la voz. Pero las familias como la mía no se rompen de forma ruidosa y evidente. Se resquebrajan en silencio, en pequeñas decisiones sobre a quién se escucha y a quién se ignora. Y desde que tengo memoria, he vivido en ese espacio silencioso donde la gente solo se fija en ti cuando necesita algo. Jenna, mi hermana menor, nunca conoció ese espacio. Era la favorita, brillante, extrovertida, llena de encanto. La clase de chica a la que los familiares halagan en las reuniones, llamándola una persona con un talento natural y una chispa. No la odiaba por eso. Simplemente aprendí pronto que tendría que construir mi vida por mi cuenta, porque nada me iba a ser regalado como se lo habían regalado a ella. Al crecer, vi cómo mis padres le dedicaban a Jenna una atención inagotable, como si fuera una planta que necesitaba riego constante. Clases de baile, campamentos de verano, clases particulares, cosas que, según me decían, no podíamos pagar cuando las pedía. Más tarde, cuando me mudé a Chicago por trabajo, lo tacharon de egoísta, como si elegir la independencia significara abandonarlos. Mientras tanto, Jenna se mantenía cerca, visitándonos cada fin de semana, encajando en ese molde perfecto que habían creado para ella. Aún así, seguía volviendo a casa por las fiestas, pues, sobre todo por mi abuela. Evelyn, Nolan, mente brillante, cabello plateado, la única persona de la familia que me miraba con verdadero orgullo. Cuando me abrazaba en la puerta, no lo sentía como una obligación. Sentía que me veía. Me daba una palmadita en la mejilla, susurrando algo como, «Eres más fuerte de lo que creen». Luego volvía a sentarse en su silla como si no me hubiera dado la energía suficiente para otro año. Este día de acción de gracias se sintió extraño incluso antes de empezar. El ambiente en la casa era diferente, tenso, expectante, como si todos supieran un secreto que yo no debía escuchar. Mamá se movía de un lado a otro en la cocina con esa sonrisa tensa que pone cuando oculta algo. Papá no me miraba a los ojos más de un segundo. Jenna no dejaba de sacudirse la pelusa del vestido, aunque estaba impecablemente limpio. Y cuando entré al comedor, noté algo más. Faltaba una silla vacía junto a la mía. No la habían movido, no la habían apartado, simplemente había desaparecido. Debería haberlo sabido entonces. Uno pensaría que la silla vacía habría sido suficiente advertencia. Pero en mi familia, las señales siempre son silenciosas antes de estallar. Me senté de todos modos, alisándome la servilleta en el regazo, fingiendo no darme cuenta de cómo las conversaciones se apagaban cada vez que entraba en la habitación. Se quedaban calladas por un segundo, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio, y luego retomaban la risa con gestos forzados en cuanto yo pasaba. Jenna flotaba como la protagonista de su propio desfile, revisando la mesa,
ajustando los ángulos del centro de mesa, susurrándole pequeños consejos a mamá que las hacían sonreír a ambas. De vez en cuando me miraba con una sonrisa forzada, educada pero vacía, como si yo fuera una compañera de trabajo a la que apenas toleraba. No siempre fue así. Durante mucho tiempo, Jenna y yo fuimos solo dos niñas, compartiendo habitación, pasándonos notas por debajo de la puerta cuando se suponía que debíamos estar dormidas. Me hacía trenzas en el pelo, me robaba los suéteres, me rogaba que la llevara a todas partes en coche una vez que saqué el carné de conducir. Pero en algún punto entre el instituto y la edad adulta algo cambió. Ella se adaptó con naturalidad al papel que mis padres le habían asignado a su niña mimada, su hija perfecta, mientras yo me escabullía silenciosamente fuera de escena. El asunto de la casa comenzó 6 meses antes, mucho antes del anuncio en Acción de Gracias. Era un sábado húmedo de junio cuando mamá me llamó, pidiéndome que volviera a casa por algo importante. Sin detalles, sin previo aviso. Al llegar, me llevaron directamente a la mesa del comedor, la misma mesa donde todo se desmoronaría más tarde. Papá tenía una carpeta extendida como una presentación. Mamá sonrió con una sonrisa forzada, como si le doliera la cara de tanto estirarse. Cariño, comenzó papá, estamos refinanciando la casa. Solo una firma, mejores tasas. No tendrás que preocuparte por nada. Incluso entonces, algo en mí se tensó. Mi familia nunca me pedía ayuda a menos que necesitaran más de lo que estaban dispuestos a admitir. Hollé los papeles con el corazón acelerado mientras intentaba comprender las cifras. Algo no me cuadraba, demasiadas páginas, demasiadas cantidades tachadas, demasiadas explicaciones apresuradas. ¿Puedo llevarme esto?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Mi abogada puede revisarlo. El silencio que siguió me lo dijo todo. La sonrisa de mamá se desvaneció. Papá cerró la carpeta de golpe, como si se arrepintiera de haberla puesto delante de mí. Es solo un formalismo, insistió. ¿Para qué complicar las cosas? Pero me llevé la carpeta de todos modos. De vuelta en Chicago, mi abogada hojeó los papeles, arqueando las cejas con cada página. No sonrió. No se anduvo con rodeos. Me llamó a la mañana siguiente. Esto no es una refinanciación, dijo. Es una cesión de responsabilidad. Si firma, se hace responsable de su deuda. ¿Deuda? Me quedé mirando el teléfono, aturdida. ¿Qué deuda? Me lo explicó despacio, con cuidado, una segunda hipoteca, meses de pagos atrasados, cartas de ejecución hipotecaria, cosas que ni siquiera sabía que existían. Y en el momento en que lo entendí, algo dentro de mí se estancó. No ira, todavía no. Algo más frío, algo constante. 2 meses después, papá volvió a llamar, esta vez pidiendo dinero. No un préstamo, no ayuda, dinero. Dijo que era para las facturas médicas de mamá. Pero cuando me ofrecí a pagar directamente al hospital, se derrumbó. La historia cambió. La verdad salió a la luz. Pagos atrasados, plazos, desesperación. Y ahora, sentada en esa mesa de Acción de Gracias, viendo a Jenna radiante bajo la atención de todos, el peso de esos 2 meses oprimía mis costillas. No le estaban dando la casa, le estaban dando la deuda. Y esperaban que me sentara en silencio a su lado mientras sucedía. Para cuando llegó noviembre, el secreto se había instalado entre mis padres y yo como un cable de alta tensión. No hablamos de los papeles que me negué a firmar, ni de la llamada en la que papá admitió la verdad. Nuestra conversación se redujo a actualizaciones del tiempo y preguntas sobre el trabajo, como si una charla trivial pudiera tapar un abismo. No sabían que había hecho más que negarme. Yo misma consulté los registros de la propiedad. Sabía de la segunda hipoteca, de los intereses que los devoraban, del reloj, de la
ejecución hipotecaria que ya corría, se estaban ahogando e intentaban arrastrar a alguien más con ellos. Al principio, pensé que alguien siempre había estado destinada a ser yo. Yo era la que tenía el trabajo estable en Chicago, sin hijos, la persona que veían como la red de seguridad a la que tenían derecho. Decirles que no era como aprender un idioma nuevo que sabía a culpa. Entonces Jenna empezó a publicar pistas en línea, mensajes sobre grandes cambios, fotos en el porche con nuestros padres, bromas sobre estar lista para ser propietaria. Cada publicación se sentía como una pieza más que encajaba. Una semana antes del Día de Acción de Gracias, mamá me llamó para contarme con entusiasmo lo emocionada que estaba Jenna por ser anfitriona, más a menudo una vez que se solucionaran los problemas con la casa. Lo dijo con ligereza, como si la casa fuera una delicada herencia, no una bomba que estaban envolviendo con un lazo. Esa fue la noche en que dejé de esperar que lo arreglaran por sí solos. Fui a mi escritorio, saqué una carpeta y empecé a llenarla. Copias de pagos atrasados, avisos, los resúmenes que mostraban exactamente la gravedad de la situación. No pensaba humillarlos. Pensaba asegurarme de que nadie pudiera decir que no sabía en qué se estaban metiendo. La mañana del Día de Acción de Gracias, regresé en coche con la carpeta en el bolso y un nudo en el estómago. Una parte de mí todavía quería creer que me llevarían aparte, que admitirían que el plan se había ido de las manos. En cambio, mamá me recibió en la puerta con un fuerte abrazo que olía a perfume y cerveza. «Estás preciosa», me dijo. «Jenna estará tan contenta de que estés aquí». La forma en que dijo Jenna, no nosotras, me lo contó todo. Dentro del comedor estaba preparado. Hojas adicionales en la mesa, copas brillantes, todas las sillas ocupadas menos la mía. Mi abuela me miró desde su lugar habitual y me hizo un pequeño gesto de asentimiento como si supiera más de lo que decía. Al sentarme en mi sitio, mi mano rozó el borde de mi bolso. Papel contra lona. Prueba contra la negación. Si estaban convirtiendo esta cena en una actuación, yo ya no iba a ser la figurante silenciosa. Cuando mi hermana se levantó de su asiento y golpeó su copa, ya sabía que estaba a punto de ver cómo se levantaba el telón de una actuación que habían ensayado sin mí. Jenna estaba allí de pie, radiante, con el pelo rizado a la perfección, el collar que le había regalado nuestra abuela, captando la luz como si hubiera sido elegido específicamente para el momento que estaba a punto de robar. «Mamá y papá me están cediendo la casa», anunció, con una voz tan alegre que resonó por todo el local y en cada vaso. Emily no recibe nada. La habitación estalló en júbilo antes incluso de que el significado se hubiera asimilado por completo. Vítores, fuertes aplausos, algunos silbidos y esa clase de risas que la gente usa cuando cree que está apoyando algo bueno. Alguien incluso le dio una palmada en la espalda a papá. Mi madre se secó el rabillo del ojo como si estuviera presenciando un compromiso. No toqué mi vaso, ni siquiera parpadeé. Simplemente miré a Jenna y sonreí. Una sonrisa discreta, no cálida, de esas que contienen el peso de todo lo que aún no dices. Luego bajé el tenedor al plato y le pregunté a papá, ¿ese debería decírselo yo o lo harás tú? El efecto fue instantáneo. Fue como si mis palabras cortaran un cable. La habitación cayó en un silencio tan denso que podía oír el tic-tac del radiador. La mano de papá resbaló. Su tenedor golpeó el plato con un chasquido metálico que resonó. La expresión de Jenna se contrajo. ¿Qué nos vas a decir? A nuestro alrededor, los parientes se inclinaron hacia adelante presintiendo el drama. Mi abuela exhaló bruscamente como si hubiera estado esperando a que alguien, cualquiera, dejara de fingir que todo estaba bien. Metí la mano en mi bolso, saqué la carpeta y la coloqué frente a mí. No la abrí todavía.
Simplemente la dejé reposar como una silenciosa amenaza. Antes de que celebren que Jenna se haya quedado con la casa, dije con calma: probablemente deberían saber en qué estado se encuentra. Papá intentó recuperarse. Emily no está aquí. ¿Por qué no?, pregunté. ¿No te avergonzaste cuando decidiste cedérselo, sin contarle nada de la deuda? Todas las miradas se volvieron hacia ti. Las conversaciones se apagaron. Jenna se puso rígida como si alguien le hubiera tirado de un hilo por dentro. ¿Qué deuda?, espetó. Finalmente abrí la carpeta. Una pila de facturas y avisos de mora nos miraban fijamente. Pasé una página y vi el resumen en negrita. Están atrasados en los pagos, dije. En 2 hipotecas. La segunda la sacaron sin avisar a nadie. Les quedan meses para la ejecución hipotecaria. Quizá semanas. Mi madre se tapó la boca con la mano. Papá se puso rojo como un tomate. Jenna parpadeó como si le hubieran dado una bofetada. Eso no es cierto, dijo alzando la voz. Me lo habrían dicho. ¿Te dijeron, pregunté, mirándola fijamente, que la casa tiene más de $100,000 de deuda? ¿Que si firmas esos papeles serás responsable de todos los pagos atrasados y de todas las penalizaciones? Algo se quebró en su expresión. La duda se apoderó de ella. Papá lo intentó de nuevo. Estás exagerando la situación, Emily. Nos estamos encargando. ¿De verdad? Le mostré otra página. Porque en esta dice que el banco no está convencido de que se estén encargando de nada. Se abalanzó hacia adelante como si pudiera arrebatarme el papel de la mano allí mismo, delante de 20 testigos. Lo retiré antes de que pudiera tocarlo. «Basta», suplicó mamá. «Por favor, no hagas esto hoy». «¿Por qué no?», pregunté. «Tú elegiste hoy». Los familiares empezaron a moverse inquietos en sus sillas. Algunos incómodos, otros con curiosidad, unos pocos furiosos por verse involucrados en este espectáculo para el que no estaban preparados. Mi tía Diane fue la primera en hablar. «Daniel», dijo bruscamente, «¿es cierto?». Papá no respondió, tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se le iba a romper. Mamá se cubrió la cara con la servilleta. Jenna miró entre ellos y yo, pero ellos dijeron que la casa era mía. Nunca fue un regalo, dije en voz baja. Fue una vía de escape para ellos. Necesitaban a alguien que se hiciera cargo de la deuda. Primero intentaron engañarme. Cuando eso no funcionó, te eligieron a ti. Jenna se quedó paralizada con su vestido de lentejuelas temblando. Su prometido, Tyler, se apartó un poco de ella, como si no estuviera seguro de si debía estar involucrado en todo esto. ¿Está mintiendo?, preguntó. ¿Mis padres?, sollozó mamá. Papá ni levantó la vista. Eso era suficiente. Tyler empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Me dijiste que la casa estaba pagada. Dijiste que empezaríamos de cero. Jenna extendió la mano hacia él, pero él retrocedió. ¿Me esperabas?, dijo, con la voz temblorosa entre la ira y la incredulidad, de empezar una vida en un barco que se hunde. Tyler, por favor. Negó con la cabeza. No me voy a casar con alguien así. La habitación contuvo el aliento al unísono mientras él salía, pasando junto al pavo, junto a mis padres atónitos, y por la puerta principal sin mirar atrás. A Jenna le flaquearon las piernas. Se dejó caer en la silla, con las manos temblorosas y el rímel corrido por sus mejillas. Por primera vez en años, parecía la niña que solía meterse en mi cama después de las pesadillas. «Esto no es culpa mía», susurró. «No lo sabía». «Lo sé», dije en voz baja. Papá golpeó la mesa con la palma de la mano. «Lo arruinaste todo». Lo miré fijamente. «No. Tú lo arruinaste todo en el momento en que intentaste pasarles tu deuda a tus hijos como si fuera una herencia. Estás destrozando a esta familia, mamá». Ya estaba rota, dije. Me niego a seguir barriendo los pedazos bajo la alfombra.
Un murmullo se extendió entre los familiares que asentían. Un juicio decepcionante, de esos que duelen más porque vienen de testigos que lo vieron todo. Mi abuela se levantó lentamente, apoyándose en la mesa para no caerse. Su voz, aunque débil, tenía más autoridad que la de nadie. «Te enseñé mejor que esto», le dijo a mi padre. «Tus hijas no son botes salvavidas a los que puedas subirte». Papá se encogió. Mamá lloró con más fuerza. Jenna por fin me miró, con los ojos vacíos. «¿Qué hago ahora?». La pregunta me caló más hondo de lo que pretendía. No porque yo tuviera la respuesta, sino porque por fin se la estaba haciendo a la persona adecuada. No a los padres que le habían creado ilusiones, sino a la hermana a la que habían dejado de lado. Antes de que pudiera hablar, alguien llamó a la puerta con fuerza. Todas las cabezas se giraron. El golpe volvió a sonar más fuerte. Papá frunció el ceño cuando la puerta se abrió y una mujer entró. Vestía un traje sencillo, llevaba una placa prendida al cinturón y tenía una expresión tranquila e indescifrable. «Señor y señora Nolan», preguntó, «necesito hablar con ustedes, con respecto a sus registros hipotecarios». La habitación estalló de nuevo, esta vez en una ola de incredulidad. Mamá casi se desmaya. Papá palideció. Jenna se aferró al borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía en pie. Yo no me moví. Simplemente me senté allí, respirando lentamente, viendo cómo la verdad finalmente caía donde debía. «¿Por qué está aquí?», susurró papá con la voz quebrada. El investigador ni pestañeó. «Recibimos un informe de posibles irregularidades financieras. Tengo algunas preguntas». Se podía oír el vuelo de una mosca. Nadie aplaudió. «¡Emily!», sollozó mamá. «Dile que lo malinterpretaste, por favor». No respondí. Todavía no, porque la verdad apenas comenzaba a desvelarse. Cuando el investigador entró en la casa, todo lo que había mantenido unidos a mis padres finalmente se rompió. Hizo preguntas tranquilas y mesuradas sobre pagos, atrasos, avisos, la segunda hipoteca, y cada respuesta que evitaban hacía que la habitación pareciera más pequeña. Los familiares se alejaron de ellos, como si se alejaran de un incendio. Jenna permaneció sentada inmóvil, con las manos temblando en su regazo. Ya no estaba enfadada, solo vacía, como si le hubieran robado el color. Mi abuela estaba de pie detrás de ella, con una mano en su hombro, firme y silenciosa. Cuando el investigador se fue con los documentos, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Mamá intentó alcanzarme. Papá murmuró que los había avergonzado. Ni disculpas ni reproches llegaron. Tomé mi abrigo. Jenna susurró: «No te vayas, seguiré aquí», le dije. Pero no por sus mentiras. En las semanas siguientes, todo cambió. Mis padres se vieron obligados a afrontar lo que habían construido. Capa tras capa de secretos, excusas y deudas. La casa se puso en venta. Se mudaron a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, más tranquilo que nunca. Se acabaron los grandes anuncios. Se acabaron las ilusiones de ser los hijos predilectos. Jenna empezó terapia. Me llamaba a menudo, a veces para llorar, a veces solo para sentarse en silencio al teléfono. Me dijo que por fin entendía por qué había dejado de permitir que nuestros padres hablaran por mí. En cuanto a mí, aprendí algo que debería haber sabido hace años. Decir la verdad no es traición. Ocultarla sí lo es. Y las familias construidas sobre la negación siempre acaban colapsando. Si alguna vez te has tenido que quedar solo en una mesa llena de gente que dice quererte, dime desde dónde estás escuchando. Y después de escuchar mi historia, ¿qué habrías hecho?